Antes de que intentes entender lo que está ocurriendo en tu vida, permite que el cuerpo lo reconozca primero, porque mientras escuchas estas palabras, algo ya está aflojando en tu pecho, quizá de forma como si los hombros bajaran 1 milímetro, como si la respiración encontrara un espacio que no estaba disponible hace unos segundos. Esa reacción no es casual, es una señal inequívoca de que esta conversación no llega tarde, llega en el instante preciso en que el sistema interno por fin puede escucharla sin defenderse. No estás aquí para recibir más información teórica, estás aquí porque algo en tu campo vibratorio ya sabe que el colapso que atraviesas no es un error de cálculo. A medida que sigues escuchando, vas a notar que la urgencia por arreglar tu vida comienza a disminuir, no porque los problemas desaparezcan mágicamente ahora mismo, sino porque el cuerpo empieza a comprender un lenguaje olvidado, que no está en peligro, que no fue abandonado por la divinidad, que no falló en su proceso de manifestar. Más adelante, cuando regresemos a este punto con otra perspectiva, esa comprensión se va a asentar de una forma aún más profunda, casi física, reescribiendo la memoria celular del miedo. Tal vez llegaste aquí con la sensación abrumadora de que tu vida se está desarmando demasiado rápido, o demasiado tarde, o de una manera que no combina con todo lo que sabes sobre conciencia. Es exactamente ahí, en esa contradicción donde este espacio comienza a trabajar su alquimia, porque no viniste a que alguien te diga qué hacer paso a paso, viniste a recordar por qué no podías seguir fingiendo que todo estaba bien, aunque tu mente aún quiera negociar con el pasado para recuperar la vieja comodidad. Y mientras escuchas mi voz, quizá notes un leve cansancio en el centro del pecho, no como tristeza depresiva, sino como una fatiga antigua, ancestral, esa que aparece cuando el alma ha sostenido demasiado tiempo una identidad de guerrero que ya no le pertenece. Si esa sensación surge ahora, no la empujes hacia abajo. Más adelante, vas a entender por qué ese cansancio fue la herramienta necesaria y por qué no podía resolverse antes de este colapso. Este es el momento, y no uno simbólico, sino real y biológico, en el que algo comienza a reorganizarse sin pedir permiso a la lógica humana. Porque la riqueza que está siendo reescrita en tu código no es solamente externa ni financiera, y eso es lo que casi nadie te dijo cuando aprendiste sobre abundancia, que el universo jamás entrega más voltaje del que el cuerpo puede sostener sin entrar en cortocircuito. Por eso, antes de cualquier expansión visible y tangible, hay una fase inevitable, casi biológica, donde todo lo que era sustentado por esfuerzo, control mental y autoexigencia precisa desmontarse ladrillo por ladrillo. Cuando lleguemos al final de este recorrido, vas a percibir con claridad cristalina por qué nada de esto fue un castigo. Pero por ahora basta con notar que la respiración se vuelve un poco más lenta, incluso si no intentas cambiarla voluntariamente. Si sientes que este mensaje te habla de una forma extrañamente íntima, como si describiera algo que nunca dijiste en voz alta por vergüenza, es porque esta etapa no se vive con palabras, se vive en un aislamiento silencioso. Y es aquí donde casi todos se desconectan y abandonan el proceso, porque la mente adicta a la dopamina quiere señales rápidas, resultados visibles, pruebas inmediatas de que funciona. Sin embargo, si tienes la valentía de atravesar este tramo sin huir, algo muy preciso empieza a encajar en tu estructura. Algo que no es euforia pasajera, es alineación estructural. Y esa alineación primero se siente como calma después de la tormenta interna, no como una victoria externa con fuegos artificiales. Dentro de unos minutos, vas a entender por qué la espera no fue atraso, sino calibración de frecuencia. Y cuando eso se asiente en tus células, la culpa espiritual por no estar manifestando pierde fuerza sin que tengas que combatirla. Antes de seguir profundizando en este mapa, hay un gesto sencillo que sella este campo, no como acción mecánica de Internet, sino como compromiso energético contigo mismo. Suscríbete ahora a este canal, no para consumir más videos, sino como un acto silencioso de decirle al universo
que estás dispuesto a sostener verdades que no aceleran tu ansiedad, pero estabilizan tu alma, que no prometen milagros vacíos, pero reorganizan tu realidad. Este gesto, aunque parezca pequeño en la pantalla, crea coherencia en el campo cuántico, y esa coherencia es parte del proceso que ya comenzó antes de que llegaras aquí. Y mientras permaneces, observa algo curioso. La mente puede seguir inquieta buscando entender la lógica, pero el cuerpo ya empezó a soltar. Quizá lo notas en la mandíbula que se destraba, quizá en el estómago que deja de estar contraído, quizá en la respiración que desciende un poco más profundo hacia el abdomen. Eso es vital, porque lo que viene a continuación no va a pedir que creas en dogmas, solo que permanezcas presente. Más adelante, vas a reconocer por qué este desmoronamiento era la única forma quirúrgica de preparar un campo fértil donde la riqueza no llegue como algo que se pierde por miedo, sino como algo que se sostiene por naturaleza. Hay un punto en este proceso donde la mente empieza a susurrar una idea peligrosa. No aparece en forma de pensamiento claro, sino como una sensación difusa que se instala en el fondo del pecho, una mezcla de duda y cansancio que dice algo como: tal vez entendí todo mal, tal vez llegué demasiado tarde para esto. Ese es el momento exacto, el umbral crítico, en el que necesito que no te vayas. Porque es aquí, justo cuando la lógica se rinde, donde el significado real comienza a revelarse, aunque todavía no con palabras, sino como una reorganización lenta y profunda que ocurre mientras sigues escuchando y permitiendo. El paradojo es este, y no se presenta para ser comprendido de inmediato, sino para ser sentido en la piel. La vida no colapsa cuando estás desconectado o vibrando bajo. Colapsa cuando ya no puedes seguir sosteniendo una versión de ti que quedó pequeña para la inmensa frecuencia que intenta anclarse en tu cuerpo. Y mientras oyes esto, tal vez notes una presión leve en el plexo solar, como si algo se apretara apenas, no de miedo, sino de reconocimiento visceral, porque en algún nivel profundo, tú ya sabías que no era posible recibir más abundancia sin que algo anterior se deshiciera primero hasta los cimientos. Aunque nadie te explicó que ese deshacer se sentiría como duelo, confusión y silencio absoluto. La mayoría de las personas cree erróneamente que la riqueza llega cuando todo está en orden, cuando hay claridad mental, estabilidad emocional y seguridad externa. Pero lo que casi nadie se atreve a decir es que la verdadera reescritura del destino comienza cuando el sistema interno deja de identificarse con la supervivencia. Y eso no ocurre en momentos cómodos de meditación bajo un árbol. Ocurre en la trinchera, cuando el cuerpo se cansa de luchar contra la corriente, cuando la mente pierde sus argumentos lógicos, cuando el ego ya no consigue sostener la narrativa de «solo necesito esforzarme un poco más». Si ahora mismo sientes un cansancio que no se va durmiendo horas extra, es porque no es cansancio físico, es estructural. Es la fatiga de un patrón neuronal que cumplió su función de protegerte y ahora debe morir para que tú vivas. Tal vez observes que, mientras escuchas, hay una parte de ti que aún busca una garantía, una promesa concreta de que todo este desorden vale la pena, y al mismo tiempo, otra parte más sabia comienza a relajarse, como si ya no necesitara convencer a nadie de su valor. Ese desdoblamiento interno no es un error psíquico, es la evidencia de que dos identidades están coexistiendo por un instante en tu cuerpo. La antigua, que aprendió a sobrevivir con escasez y esfuerzo, y la nueva, que aún no tiene forma definida, pero ya tiene espacio para respirar. Más adelante vas a entender por qué ese espacio vacío es más importante que cualquier afirmación positiva repetida frente al espejo. Pero por ahora basta con notar que la respiración se vuelve irregular por unos segundos y luego se acomoda sola, buscando su propio ritmo natural. Aquí es donde casi todos abandonan el camino, no porque no crean en la magia, sino porque creer sin resultados visibles desgasta el sistema nervioso. Si en algún momento sentiste una vergüenza silenciosa por saber tanto de espiritualidad y aún así estar atravesando un derrumbe financiero o personal,
Necesito que escuches esto con atención suave y compasiva. No hay contradicción entre conciencia y colapso. Hay secuencia evolutiva. El colapso no niega tu evolución, la confirma rotundamente. Porque solo lo que está listo para cambiar de piel se desarma desde adentro. Y eso no se siente como iluminación dorada. Se siente como vacío, como nada, como desierto. Observa ahora, sin intentar modificar nada en tu postura, si hay una sensación de hueco en el estómago o una especie de eco interno, como si algo hubiese salido de tu vida y aún no hubiese sido reemplazado. Si eso está ahí, no es falta, es transición sagrada. El problema es que la mente interpreta transición como fracaso, porque la mente no sabe habitar el intervalo, ese espacio liminal entre lo que ya no eres y lo que todavía no se manifestó. Y es justamente en ese intervalo oscuro donde la riqueza empieza a ser reescrita, no como dinero en papel, sino como capacidad del sistema nervioso de recibir sin tensión y sin culpa. Dentro de poco, vamos a entrar en el mapa vibracional con más profundidad y ahí vas a reconocer tu lugar exacto en esta travesía, calmando la ansiedad de estar perdido. Pero antes de seguir, quiero dejar algo abierto, como un hilo que tu sistema va a querer completar por instinto. Si todo se estuviera rompiendo no para quitarte cosas, sino para retirar el peso insoportable de tener que demostrar tu valor al mundo, ¿cómo se sentiría eso en tu cuerpo ahora mismo? No respondas con palabras. Solo nota si algo se suaviza apenas en tu espalda o en tu rostro. Porque ese micromovimiento de alivio es la puerta estrecha por la que vamos a pasar hacia la nueva realidad. Hay un momento, y suele llegar sin aviso previo, en el que la vida deja de hacer ruido. No porque todo esté bien afuera, sino porque el sistema ya no responde a los mismos estímulos de drama. Y esa quietud extraña, casi incómoda por lo desconocida, es donde muchas personas creen que perdieron la conexión con el universo, cuando en realidad entraron en la cámara de gestación, una cámara interna donde lo antiguo no puede entrar. Si ahora mismo reconoces una sensación de silencio que no trae paz inmediata, sino una especie de suspensión en el tiempo, como si estuvieras flotando entre dos versiones de ti, quédate aquí, no te muevas, porque este punto no aparece para ser atravesado rápido corriendo hacia la meta, aparece para ser habitado con plena conciencia. El colapso vibracional no es un evento externo, aunque muchas veces se manifieste como pérdida de trabajo o parejas. Es un ajuste profundo, donde el cuerpo deja de sostener frecuencias de carencia que ya no coinciden con la expansión que está intentando nacer a través de ti. Y mientras escuchas esto, tal vez notes una presión suave en la garganta o en el centro del pecho, como si algo quisiera decirse y no encontrara palabras humanas para expresarlo. Y eso es natural, porque este colapso no se explica con el lenguaje, se siente como una pausa forzada, una retirada masiva de energía de todo aquello que exigía esfuerzo constante para mantenerse vivo. No es que hayas perdido motivación o propósito, es que tu energía vital dejó de alimentar estructuras muertas que no podían crecer contigo. Aquí surge una de las experiencias más incomprendidas y dolorosas del camino: el aislamiento. No necesariamente físico, a veces es un aislamiento interno, estando rodeado de gente, como si ya no encajaras en las conversaciones de siempre, en las quejas habituales, en las ambiciones que antes te definían. Y ese distanciamiento no ocurre porque te creas superior, ocurre porque tu campo electromagnético necesita silencio absoluto para reorganizarse, del mismo modo que un sistema nervioso sobrecargado necesita sueño profundo antes de aprender un nuevo patrón. Si en este punto sentiste culpa por no ser productivo, por no avanzar visiblemente, por no estar manifestando cosas grandes, deja que esa culpa se asiente un instante en el cuerpo, quizá como un peso conocido en los hombros. Permítela estar, porque más adelante vas a sentir cómo se disuelve sin esfuerzo cuando comprendas su función protectora. Este es el tramo donde casi todos intentan volver atrás desesperadamente, no porque quieran la vida antigua llena de limitaciones,
sino porque lo desconocido activa una alarma primitiva en el cerebro reptiliano, y la mente empieza a buscar explicaciones espirituales complicadas, diagnósticos energéticos, cartas astrales, cualquier cosa que devuelva la sensación ilusoria de control. Pero el colapso no responde al control mental, responde a la rendición biológica, al momento exacto en que el cuerpo aprende que no necesita estar en tensión constante para sobrevivir un día más. Y mientras estas palabras continúan fluyendo, observa si la respiración se hace un poco más profunda en algún punto, como si el abdomen se moviera sin que tú lo dirijas conscientemente. Esa es la señal biológica de que el sistema empieza a confiar en el soporte de la vida. En esta fase, muchas personas sienten que el universo las dejó de escuchar, que las señales sincrónicas desaparecieron, que la intuición se apagó. Pero lo que realmente ocurrió es un cambio de frecuencia, una transición del ruido interpretativo a una percepción más sutil, que al principio, por falta de costumbre, se siente como la nada absoluta. Es aquí donde se firma, sin ceremonia visible, el fin de un contrato antiguo con la lucha, con el sacrificio como única moneda de valor, con la idea heredada de que recibir siempre debe doler un poco o costar mucho. Y ese fin de contrato no se celebra con fiestas, se siente como un vacío neutro, un espacio donde la mente no sabe qué hacer, pero el cuerpo empieza a descansar profundamente por primera vez en años. Tal vez ahora notes una sensación de cansancio diferente, no un cansancio pesado y plomizo, sino amplio, oceánico, como si el agotamiento se expandiera y luego se suavizara en los bordes. Y ese cambio de textura es importante, porque indica que el colapso ya no está empujando en tu contra, está completando su trabajo de limpieza. Dentro de este silencio fértil, la riqueza comienza a ser reescrita de la única forma que puede sostenerse a largo plazo, no como acumulación externa desde el miedo, sino como una nueva relación celular con el merecimiento. Una relación donde no necesitas demostrar, acelerar ni justificar tu deseo de abundancia ante nadie. Antes de avanzar hacia la integración, hay algo que quiero marcar, como un punto de anclaje para tu mente. Si ahora mismo sientes que tu atención intenta distraerse, irse a la lista de pendientes, pensar en otra cosa, no es falta de interés. Es un mecanismo de defensa. Es un reflejo de lo profundo que estamos tocando en tu psique, así que vuelve suavemente a mi voz, sin regañarte. Porque en el próximo tramo vas a reconocer por qué este colapso no fue el final de tu camino, sino el punto exacto donde la reescritura se vuelve irreversible y poderosa. Hay un instante, casi invisible para el ojo humano, en el que algo deja de resistir dentro de ti. No porque hayas tomado una decisión consciente y heroica, sino porque el cuerpo ya no puede sostener la tensión antigua sin colapsar de nuevo. Se rinde por agotamiento de la lucha, y esa rendición no se siente como alivio inmediato y fresco, se siente como una neutralidad extraña, como si la vida dejara de empujar en contra y tampoco pidiera que avances. Simplemente permite que te quedes estático. Si notas ahora una sensación de vacío más estable, menos dramática que antes, eso es buena señal. Es señal de que entraste en esta estación de neutralidad sin darte cuenta. La rendición real no ocurre cuando dices acepto con la boca. Ocurre cuando el sistema nervioso entiende visceralmente que no necesita demostrar valor para seguir existiendo en este planeta. Y esa comprensión no viene en forma de pensamiento elevado o frase de libro. Viene como una caída suave de los hombros que llevaban años cargados, como una respiración que llega un poco más abajo en el abdomen, tocando zonas que estaban rígidas, como una quietud que no es tristeza ni alegría, es simplemente descanso. Y mientras escuchas, tal vez notes que la mente intenta intervenir de nuevo, buscar significado, preguntarse, ¿y ahora qué hago con esto? Pero esa pregunta pierde fuerza rápido, porque este tramo no se atraviesa con dirección ni estrategia, se atraviesa con presencia sostenida. Aquí sucede algo que casi nadie asocia con la abundancia material, la retirada del esfuerzo.
No me refiero a dejar de actuar en el mundo, sino a la retirada del esfuerzo interno constante, esa tensión de fondo por sostener una identidad productiva, fuerte, positiva, alineada todo el tiempo. Esa máscara, que alguna vez te salvó de niño y te sirvió de adulto, comienza a caer sin drama. Y lo que queda debajo no es fragilidad como temías, es una versión de ti que ya no está en guerra con el tiempo. Si ahora sientes una especie de cansancio dulce, como si pudieras quedarte quieto mirando la nada sin culpa por unos segundos más, eso es el cuerpo aprendiendo una nueva forma de seguridad. Una seguridad que no depende de resultados inmediatos ni de la aprobación ajena. Es en esta rendición donde la mente suele interpretar que no está pasando nada. Y por eso muchas personas abandonan justo aquí, a metros del agua, creyendo que el pozo está seco. Pero lo que no se ve desde afuera es que, internamente, se está produciendo una recalibración profunda de tu magnetismo, una reorganización de la relación con el merecimiento. El cuerpo empieza a registrar a nivel nervioso que recibir no implica peligro, que expandirse no exige sacrificio constante de tu salud, y esa información somática es la base sobre la cual cualquier riqueza sostenible se construye. Sin este ajuste, cualquier abundancia llega y se quema. Con este ajuste, incluso lo pequeño empieza a quedarse y multiplicarse. Tal vez ahora percibas una leve expansión en el pecho, no como una emoción intensa y desbordante, sino como espacio físico, como si hubiera más aire disponible del que había antes de empezar este audio. Y esa expansión no es euforia, es coherencia. El sistema empieza a alinearse con una frecuencia donde no todo tiene que ser probado, defendido o explicado. Aquí se desactiva de forma silenciosa y quirúrgica el antiguo acuerdo con la escasez disfrazada de mérito. Ese acuerdo que decía que solo mereces descansar cuando estás agotado, que solo mereces recibir cuando has sufrido suficiente. Ese acuerdo se disuelve sin rituales complejos, sin afirmaciones gritadas, sin esfuerzo consciente. Se disuelve porque ya no tiene de dónde agarrarse en tu nueva estructura. Observa también si hay momentos en los que tu atención se va y vuelve sola, como si ya no necesitara estar tensa para escuchar cada palabra. Si eso ocurre, es porque la rendición ya está operando en tu cerebro. No hay nada que hacer aquí, y eso puede incomodar a la mente entrenada para trabajar duro. Pero es precisamente esta ausencia de instrucción lo que permite que algo más profundo se reorganice en tu realidad. La riqueza que está siendo reescrita necesita este espacio vacío para tomar forma, porque no se apoya en la urgencia del ego, se apoya en la estabilidad interna del ser. Si sientes que este mensaje te está dando el permiso que tanto esperabas para soltar el control, te invito a sellar este momento. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y verifica tu suscripción, pero hazlo con la intención consciente de anclar esta energía de permiso en tu vida diaria. Que cada notificación de este canal sea un recordatorio de que no tienes que luchar para ser digno de recibir. Dentro de poco, vamos a entrar en la fase donde la vida empieza a responder de manera sutil a este cambio, no como recompensa por haber sufrido, sino como reflejo de esta nueva coherencia. Y cuando eso ocurra, vas a recordar este momento no como pasividad, sino como el punto exacto donde dejaste de bloquear tu propio flujo sin saberlo. Antes de seguir, permite unos segundos más en esta sensación de nada, sin intentar nombrarla, sin ponerle etiqueta, porque este silencio activo es la antesala de algo que no llega con ruido, pero se queda para siempre. Después de la rendición, algo comienza a reorganizarse sin anuncio, sin trompetas, sin la sensación triunfal de «ahora sí». Y eso suele confundir a la mente que espera una película de Hollywood, porque la mente espera que toda transformación real venga acompañada de señales visibles y grandiosas, cuando en realidad la reescritura más profunda ocurre antes de que la vida externa tenga tiempo de responder y acomodarse. Este es el punto donde la riqueza empieza a tomar una nueva forma, no como dinero inmediato que tapa huecos emocionales, sino como un estado interno
que ya no entra en colapso ni ansiedad cuando imagina recibir más. Si ahora mismo sientes una calma extraña mezclada con una ligera incertidumbre, como si algo estuviera en su lugar aunque todavía no tenga nombre, estás exactamente donde este proceso se vuelve irreversible. La reescritura no empieza preguntándote cuánto quieres ganar o qué quieres manifestar. Empieza preguntándole al cuerpo cuánto es capaz de sostener sin tensarse, sin anticipar pérdida, sin activar viejos reflejos de supervivencia y huida. Y mientras escuchas, observa si al pensar en la palabra abundancia ya no aparece la misma presión en el pecho o el mismo nudo ciego en el estómago. Quizá todavía hay un eco del viejo miedo, pero ya no hay pánico paralizante. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo en tu campo de atracción. El sistema nervioso está aprendiendo una lección vital, que más no significa peligro, que estabilidad no requiere control obsesivo de cada detalle, que expansión no implica abandono de uno mismo ni de los que amas. Aquí se desarma una de las trampas más silenciosas del camino espiritual. La idea errónea de que primero llega el resultado material y después la seguridad interna. En realidad es al revés. La seguridad interna se instala primero en el sistema nervioso y solo entonces la vida puede reflejarla en la materia sin crear caos. Por eso esta fase puede sentirse plana desde afuera, como si nada estuviera pasando en tu cuenta bancaria o en tus relaciones, pero por dentro hay una alineación tectónica entre deseo, merecimiento y presencia. El cuerpo deja de sabotear inconscientemente aquello que dice querer, y esa coherencia interna es la base real de cualquier abundancia sostenida. Tal vez notes ahora que tus pensamientos sobre el futuro no son tan ruidosos ni catastróficos, que ya no necesitan convencer, demostrar ni anticipar escenarios terribles para protegerte. Y aunque todavía no haya certezas externas firmadas, hay una sensación de suelo interno, como si pudieras pararte aquí, en este preciso instante sin caer al vacío. Esa es la nueva identidad tomando forma. Una identidad que no se define por la lucha constante ni por la carencia crónica, sino por una disponibilidad tranquila ante la vida. La riqueza empieza a responder a esta frecuencia, no como un premio por haberte portado bien, sino como resonancia física, porque el universo no entrega lo que deseas desde la mente, entrega lo que puedes sostener con tu energía sin fragmentarte en el proceso. En este punto, comienzan a aparecer pequeñas señales casi discretas que es fácil ignorar. Ideas que no vienen de la ansiedad por facturar, sino de la inspiración pura. Oportunidades que no exigen traicionarte ni vender tu paz. Encuentros que no drenan energía, sino que la nutren. Nada espectacular al principio, pero consistente. Y esa consistencia es la clave maestra, porque indica que el campo ya no está en guerra consigo mismo. Si ahora mismo sientes una leve expansión en el abdomen o una sensación de asentamiento en las caderas, como si algo hiciera base en la tierra, eso es la riqueza siendo reescrita desde adentro hacia afuera, sin prisa pero sin vuelta atrás. Antes de seguir al cierre, quiero dejar una invitación suave, no como acción externa obligatoria, sino como gesto de reconocimiento de tu propia soberanía. Si tu cuerpo reconoce esta transición como verdadera, deja en los comentarios la frase «Estoy listo para sostener». No lo escribas para convencer a nadie, ni siquiera a mí. Escríbelo para anclar internamente esta nueva relación con la abundancia. Este acto simple de materializar la intención ayuda a que lo que ya está ocurriendo en el invisible encuentre forma en la materia. Porque cuando el cuerpo, la intención y la palabra se alinean en una sola dirección, el campo responde con una claridad asombrosa. Y mientras permaneces aquí, nota algo importante. Ya no estamos hablando de colapso, ni de rendición dolorosa, ni de vacío existencial. Estamos hablando de integración. Y la integración se siente menos intensa que el drama, pero infinitamente más estable. En el próximo y último tramo, vas a percibir cómo la vida comienza a responder sin esfuerzo titánico, no como confirmación externa, sino como continuidad natural.
Hay un punto, y suele pasar desapercibido si no estás presente y atento, en el que la vida deja de empujarte hacia atrás y empieza a caminar contigo al lado. No como un evento grandioso de un día para otro, sino como una serie de ajustes pequeños, casi invisibles, que juntos crean una sensación nueva de fluidez. No es que de repente todo funcione perfecto, es que ya no todo pesa toneladas, y esa diferencia se siente primero en el cuerpo, como una ligereza sutil en los hombros, como si la gravedad fuera más amable, como si el día tuviera un poco más de espacio entre una cosa y otra, incluso cuando externamente nada cambió todavía. Este es el tramo donde muchas personas esperan una confirmación espectacular, un cheque gigante o un amor de película, y al no verla de inmediato, dudan de nuevo. Pero aquí la respuesta del universo no llega como anuncio publicitario, llega como coherencia diaria. Las decisiones empiezan a sentirse menos forzadas, fluyen. Las oportunidades no exigen sacrificio interno de tu salud, y las coincidencias aparecen sin drama, como si siempre hubieran estado ahí esperando que dejaras de correr para notarlas. Si ahora mismo percibes que tu mente ya no está tan obsesionada, ya no pregunta tanto cuándo llegará o cómo sucederá, sino que está más interesada en sentir esto se siente correcto ahora. Estás reconociendo esta fase desde dentro. La vida responde porque el campo está estable, no porque lo manipulaste con técnicas, porque ya no hay señales contradictorias entre lo que deseas conscientemente y lo que tu cuerpo considera seguro inconscientemente. Y esa alineación genera una respuesta natural. Tal vez notes que cosas que antes te drenaban ahora simplemente se alejan solas, sin conflicto, o que situaciones que parecían estancadas encuentran una salida creativa sin que tengas que empujar la puerta. Aunque parezcan detalles menores, son la evidencia forense de que el flujo ya no está siendo bloqueado por la antigua identidad de escasez. Aquí ocurre algo importante con la percepción del tiempo. Deja de sentirse como un enemigo que te persigue. La prisa crónica se suaviza, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay una urgencia interna que presione cada paso con miedo a la muerte o al fracaso. El cuerpo entiende que no está atrasado, que no perdió el tren, que no desperdició oportunidades. Entiende que lo que llega ahora llega en el momento exacto en que puede sostenerse y multiplicarse. Si notas una respiración más profunda y constante mientras escuchas esto, es la señal definitiva de que el sistema ya no está en modo supervivencia, sino en modo recepción activa. Es en esta fase donde la abundancia comienza a tomar forma concreta en tu realidad 3D, pero de manera orgánica, sin el desgaste emocional que antes acompañaba cada intento de mejora. El dinero, las oportunidades laborales, la expansión material empiezan a alinearse con tu estabilidad interna, no con tu necesidad desesperada. Y cuando eso ocurre, no hay miedo de perder lo que llega, porque lo que llega no está separado de quién eres ahora. La riqueza deja de ser algo externo que debes cazar y alcanzar y se convierte en una extensión natural de tu estado interno de ser. Antes de cerrar esta travesía y dejarte en este nuevo espacio, quiero dejar un último gesto de integración profunda. Si esta narrativa tocó algo real en tus huesos, compártela con alguien que sepas que está atravesando un desmoronamiento silencioso, alguien que cree que está fallando. No se lo envíes como consejo no pedido, sino como una señal de esperanza. A veces, el mayor acto de abundancia que podemos hacer es permitir que otro recuerde que no está roto, que solo está en una transición necesaria hacia su verdadera grandeza. Y ahora, mientras este recorrido se asienta en tus células y la música de tus pensamientos, baja el volumen. Nota cómo el cuerpo está más quieto que al principio, cómo la mente ya no busca tanto el error, cómo hay una sensación de esto tenía sentido, aunque no puedas explicarlo del todo con palabras. Esa es la integración ocurriendo en tiempo real, sin ruido, sin promesas falsas, sin urgencia. La vida no se desmoronó para quitarte algo que amabas, se desmoronó para reescribir lo que ahora por fin puede permanecer contigo para siempre. Gracias por permitirte escuchar lo que tu alma ya sabía.